Una de las zurdas más privilegiadas de los últimos 15 años, un jugador que se ha quedado en la retina de todos nosotros por ese Mundial 2014 y un jugador que ha renacido en la Copa América 2024, siendo el mejor jugador del torneo hasta este momento. Esta noche final entre Colombia y Argentina y vamos a hablar de la historia de James Rodríguez. Vamos a ello. James David Rodríguez Rubio nació en Cúcuta, Colombia, en 1991, aunque se crió en la ciudad de Ibagué y se crió solamente con su madre y su hermana porque su padre biológico decidió abandonarlos cuando el pequeño James tan solo tenía 3 años. Un James que por lo tanto creció sin esa figura paterna a nivel biológico que sí que encontró en su padrastro, que ha sido, según él mismo ha declarado, hasta su fallecimiento hace un par de años, una persona muy importante en esa formación de James Rodríguez en sus primeros pasos tanto como persona como a nivel también futbolístico. Como digo, James creció sin la figura de su padre, sin la persona que veis aquí en pantalla cogiéndolo en brazos, un padre que también era jugador de fútbol, un jugador muy talentoso, pero que evidentemente su mala cabeza no le permitió llegar a cotas de éxito más altas. Abandonó a la familia y James Rodríguez se crió con su madre y con su padrastro, que como digo ha sido la persona más importante que su padre biológico en estos aspectos. El padre de James a nivel futbolista llegó a estar en categorías inferiores de la selección colombiana, donde coincidió con jugadores como René Higuita o como el padre de Radamel Falcao. Casualidad porque su hijo también compartiría vestuario con Radamel Falcao en equipos como Mónaco, Oporto o la selección absoluta colombiana. El pequeño James era un niño muy tímido, apenas se expresaba con sus compañeros, apenas hablaba demasiado porque además tenía un problema añadido que era la tartamudez, un problema que se ha ido tratando a lo largo de estos últimos años, pero que en principio le hizo ser todavía más tímido si cabe y que su única manera de expresarse y donde estar realmente a gusto fuera dentro de los terrenos de juego, en el césped, donde era realmente muy bueno desde muy pequeño y con 5 años ya ingresaría en la Academia Tolimense. Después de la academia llegaría Envigado, el club en el cual debutaría con tan solo 14 años. Una auténtica barbaridad. Un debut precoz que, bueno, pues ya vislumbraba un poco lo que iba a ser la carrera de James Rodríguez, que aguantaría un poco en Envigado y después se marcharía cedido a Banfield, en Argentina. Y en Banfield, en primera división argentina, ya es un jugador que hace historia en el conjunto argentino. Ya es un absoluto ídolo todavía a día de hoy en Banfield porque fue el jugador más joven de la historia en marcar como extranjero en primera división argentina, fue campeón del torneo de apertura en 2009, el único título del club hasta la fecha y también jugador revelación de esa primera temporada. En la segunda temporada realiza una Copa Libertadores espectacular que le vale para ser el mejor jugador del torneo, lo cual evidentemente ya llama la atención de muchísimos clubes de Europa, entre ellos la Juventus, Udinese y por supuesto el equipo al donde llegaría después, que es el Porto. El Oporto sería el club que se lo llevaría a Europa por una cantidad cercana a los 5 millones de euros, que evidentemente luego se demostraría que fue bastante barato, porque un jugador que te marca 6 goles y 18 asistencias en su primer año, pues imaginaos lo muchísimo que creció su precio poco después. En la primera temporada gana la Europa League en un equipo plagado de estrellas con Radamel Falcao, con Hulk, con muchísimo talento de la medular hacia arriba y un James que se marcha del Oporto habiendo sido, bueno, pues casi el mejor jugador de esas 3 temporadas junto a Radamel Falcao, en un contexto en el que consigue 3 ligas consecutivas, gana una copa siendo el MVP de la final con un hat-trick, su primer hat-trick a nivel profesional y ganando una Europa League. Se marcha a Mónaco. El conjunto monegasco lo ficha por 45 millones de euros. Fijaos el incremento de precio en 3 años que estuvo en la ciudad portuguesa, de 5 millones a 45, convirtiéndose en el segundo jugador colombiano más caro de toda la historia, detrás de, por supuesto, el que sería su compañero de equipo, Radamel Falcao. Termina la temporada con 10 goles y con 14 asistencias, a pesar de que al principio con Claudio Ranieri le costó muchísimo entrar en el once inicial, un técnico que ya sabéis requiere muchísimo compromiso defensivo a muchos de sus jugadores de arriba. James Rodríguez, bueno, pues le costó entrar y con Ranieri la relación al principio era un poco tirante, al final consiguió hacerse un hueco en el 11 y por supuesto pues su talento lo acabó demostrando entrando en el 11 ideal de la Ligue 1 de esa temporada. Y llegamos seguramente al apartado por excelencia de la carrera de James Rodríguez, ese Mundial 2014 en Brasil,
en la que es seguramente una de las mayores exhibiciones de un jugador en un torneo de selecciones, porque al final es verdad que lo que está haciendo en Copa América también es tremendo, es espectacular y sobre todo con mucho mérito por su edad, por su resurrección a nivel futbolístico, pero lógicamente un mundial es un escenario mucho mayor, un escaparate tremendo. En ese momento además le valió el traspaso al Real Madrid. Es que hizo un mundial, bueno, pues que yo creo que si te gusta el fútbol tienes que recordar el mundial 2014 que hizo James Rodríguez, en el que se presentó en sociedad como un auténtico crack a nivel mundial. Esa zurda con la que marcó 6 goles, con la que fue bota de oro, y un James que lideró a la selección colombiana, que acabaría cayendo en cuartos de final contra Brasil en un partido muy muy igualado, en el que tenemos esa foto mítica, ¿no?, de David Luiz consolando a James Rodríguez y pidiendo al público brasileño que le aplaudiese, porque realmente había hecho una exhibición con la que hacer disfrutar a todo aficionado del fútbol que viese aquel mundial. Y ese gol contra Uruguay, por supuesto, que se queda como premio Puskás de ese 2014. Ancelotti no me hizo mejor jugador, hizo mejor jugador a Vinicius, a Rodrigo, a Fede Valverde, a muchos más, que eran buenos, pero ahora están en un nivel impresionante. Y en el pasado también, Ancelotti hizo el mejor jugador del mundo a Ricardo Kaká en el Milan. El Mundial de Brasil, que fue el billete que llevó a James Rodríguez de camino al Santiago Bernabéu. Ya sabemos que los torneos de selecciones suelen ser un escaparate casi perfecto para jugadores que están en ese camino de cambiar, de dar un escaloncito más hacia arriba en su carrera. Y bueno, pues en el caso de James, así fue con su exhibición en Brasil. Llega al Santiago Bernabéu a cambio de 80 millones de euros, uno de los fichajes más caros de la historia del conjunto madridista. Y en la primera temporada con Ancelotti, bueno, pues hay un feeling real desde el principio. Acaba la temporada con 46 partidos, 17 goles y 18 asistencias, en lo que es una producción goleadora para un centrocampista hasta ese momento en el Real Madrid inédita, hasta que, por supuesto, pues bueno, ha llegado Jude Bellingham y ha pulverizado ese récord de James Rodríguez, siendo jugadores muy diferentes, pero que al final lo de James en esa primera temporada se esperaba que rindiese mucho, pero tampoco a ese nivel, porque además el Madrid pasó a jugar un 4-3-3, una posición en la cual James como volante, un poco el rol que tenía Di María en la décima, la temporada anterior, aunque lógicamente un jugador muy diferente a Di María, con un poco menos de recorrido y mucho más, bueno, pues un jugador de ese último pase, de remate, disparo fuera del área. La temporada 14-15 termina en blanco para el Real Madrid, sin títulos, y eso suele significar en la Casa Blanca un cambio de entrenador. Así fue destituido Carlo Ancelotti y llegaba Rafa Benítez, con el cual en la 15-16 James Rodríguez nunca tuvo feeling, nunca fue una demasiado buena relación. Al final, luego se ha demostrado también cuando se ha ido al Everton que James nunca se llevó bien con Benítez y Benítez nunca quiso a James. Esa es una realidad que también luego lo vais a escuchar en unas declaraciones. En el Everton se lo hizo saber directamente a la cara. Se marcha Rafa Benítez y llega Zinedine Zidane en lo que se presuponía iba a ser una relación absolutamente idílica, porque Zinedine Zidane era el ídolo de James Rodríguez desde pequeño y previsiblemente Zidane siempre apostaba por jugadores con mucho talento que se pareciesen bastante a lo que él era como jugador. Jugador muy técnico, con ese último pase, con ese disparo, con esa calidad que levanta el público de su asiento, pero bueno, pues nada más lejos de la realidad. Al final se terminó apagando mucho la llama de James Rodríguez en el Real Madrid en la etapa de Zinedine Zidane, aunque es verdad que con muchos matices, porque al principio sí que James empezó a jugar de titular, se mantuvo en el 11 durante bastantes partidos hasta que irrumpió Carlos Enrique Casemiro, momento en el cual se empieza a establecer la CMK histórica ya en el Real Madrid, Casemiro, Modric, Kroos, y ahí era muy complicado que James pudiese tener un sitio como volante, que es lo que había tenido en la primera temporada con Ancelotti, y un rendimiento de James que no hemos vuelto a ver, yo creo, nunca en su carrera hasta ahora, en la Copa América. Además estaba el factor Isco, también la competencia con el malagueño, en la cual, bueno, pues James, es verdad que llegaron a jugar juntos en la famosa temporada de la Unidad B, en la cual James también jugó mucho, esos partidos en los que jugaban los denominados suplentes, aunque algunas veces incluso jugaban pues un mejor fútbol que los titulares, con Asensio, con Kovacic, con Álvaro Morata, que hizo su mejor temporada a nivel goleador casi de su carrera. Bueno, y un James que también en ese año hizo un muy buen rendimiento con 12 goles, 13 asistencias, una cosa así, la que es seguramente su segunda mejor temporada en el Real Madrid, la 16-17, pero es cierto que cuando llegaban los partidos importantes, si tenía que entrar uno de los dos, era Isco el que se imponía a James, sobre todo en finales de Champions, la de Cardiff. James ni siquiera va convocado, sí que va Isco, juega de titular, sienta a Gareth Bale. En fin, al final creo que en esa competencia James-Isco salió ganando Isco, y en ese 11 inicial que era muy complicado entrar porque la CMK estaba completamente establecida e inamovible, bueno, pues ese hueco que quedaba entre Bale o Isco James, al final Isco siempre se acababa imponiendo en los tramos finales
de temporada. Con Zidane, si tú te pones a ver, jugué toda la liga, jugué la semi de Champions también. El único partido que no jugué fue la final, pero con él siempre jugué. Él tenía sus 11, pero con él jugué. Y llegamos al Oasis de Múnich, al momento en el cual su entrenador predilecto, casi casi su padre deportivo, Carlo Ancelotti, lo llama para estar 2 años cedido en Baviera, en Múnich, en un contexto en el cual la primera temporada es muy buena, gana la Bundesliga en ambas, pero la primera sobre todo es muy buena, con 7 goles, 14 asistencias en todas las competiciones y además cumpliendo la ley del ex, marcándole al Real Madrid en una eliminatoria de semifinales de Champions, en la cual estuvieron muy cerca de pasar a la final, que en ese momento hubiera sido contra el Liverpool. Y llegamos al que pudo ser un momento fundamental en la carrera de James, porque pudo llegar a ser jugador del Atlético de Madrid. Nos remontamos a mayo de 2019, momento en el cual el Bayern de Múnich le dice a su jugador, a James, que lo quiere comprar en propiedad porque hasta ese momento estaba cedido y tenían opción de compra. James responde que él no quiere continuar porque a pesar de estar muy a gusto, quiere volver a Madrid para estar con sus hijos que habían nacido en la capital española y quiere volver a jugar en Madrid, pero no en el Madrid, porque él sabía que estando Zinedine Zidane, que además había vuelto tras la marcha de Solari, iba a jugar muy poco y en ese momento aparece el Atlético de Madrid, bueno, pues casi casi para cerrar el fichaje, todo apalabrado, incluso con el club, incluso con el Real Madrid, y fijaos lo importante que pueden llegar a ser algunos amistosos de pretemporada, que ese famoso 7-3 del Atlético de Madrid al Real Madrid, en el que parecía que Joao Félix iba a ser una auténtica estrella en el conjunto colchonero y en el que Diego Costa marcó también creo que 2 o 3 goles, bueno, un partidazo que fue en Estados Unidos y que además sirvió para que James Rodríguez nunca pudiese ir al Atlético de Madrid. Digamos que fue la reacción del Real Madrid. Pensaron que no se podían permitir que después de ese 7-3, aunque fuese en pretemporada, James Rodríguez acabase en uno de sus máximos rivales. Al final, James Rodríguez no fue al Atlético de Madrid a pesar de su intención y se terminó quedando en el Real Madrid un año más, en el que apenas jugó. Es verdad que fue campeón de liga, pero apenas jugó 8 partidos porque evidentemente su relación con Zidane a nivel futbolístico pues ya no tenía muchísimo más que remontar. Y en el siguiente nuevo viejo capítulo de la carrera de James tenemos a Carlo Ancelotti volviendo a llamar, en esta ocasión para jugar en el Everton. Se marcha traspasado al Everton con Carlo Ancelotti, con el cual juega 23 partidos en total en todas las competiciones porque, bueno, a pesar de empezar muy bien, porque empieza fenomenal en Premier League, siendo de los mejores jugadores de septiembre-octubre, pero es verdad que luego las lesiones le frenan un poco. A pesar de todo, es un buen año de James. Yo creo que es un año en el que, bueno, su carrera empezaba a remontar un poquito hasta que vuelve a llegar Rafa Benítez al Everton porque se marcha Ancelotti de nuevo al Real Madrid. Rafa Benítez le dice directamente que no cuenta con él. Bueno, yo ya lo había dicho, cuando yo llegué al Everton, el primer día, me dice, no, vete porque ya tienes 30 años y yo quiero gente joven, gente que tenga energía. Y yo, bueno, está bien, no, yo no me iba a poner a pelear con él. Aparte en el Everton había hecho un año espectacular. Y a partir de su marcha del Everton, todo lo que ha venido ha sido cuesta abajo en su carrera hasta esta Copa América, en esa travesía del desierto en la que primero pasa por Al Rayyan en un contrato de un año que rescinden de manera, bueno, pues teóricamente acordada a final de temporada por supuestas faltas de disciplina. Lo mismo le ocurre en Olympiacos, un equipo en el cual compartía vestuario con Marcelo y ninguno de los dos pudo acabar su contrato porque los dos acabaron rescindiendo. Y también ficha después por Sao Paulo en verano de 2023 y a pesar de lo que la gente pueda pensar, porque viendo su rendimiento en Copa América podríamos pensar que bueno, al final en Sao Paulo pues habrá encontrado continuidad, será un jugador importante, pues realmente no, realmente es un jugador que ha pasado por 3 entrenadores y que solamente ha jugado 8 partidos esta temporada en los cuales ha marcado un gol, 2 de ellos como titular, pero siendo un jugador pues que en Sao Paulo tampoco está rindiendo al nivel que nos tenía acostumbrados antaño en Europa y al que estamos viendo esta Copa América. Y vamos a ver ahora imágenes de lo que está siendo la exhibición de James Rodríguez en esta Copa América, gracias a los amigos, por supuesto, de Conmebol. Está siendo una Copa América tremenda de James, que como estáis viendo, pues siendo un jugador que ha entendido a la perfección lo que quiere Néstor Lorenzo de él, que sea un jugador líder dentro y fuera del campo, pero sobre todo dentro del campo que organice, que dé el último pase, que sea clave a balón parado, que pueda sacar a lucir un poco su disparo, que es verdad que eso es un poco lo que menos estamos viendo, pero estamos viendo una faceta mucho más organizadora, mucho más pues en definitiva, líder de un James Rodríguez que ha batido ya el récord con asistencias como esta de pases de gol en una sola edición de Copa América con 6.
realmente tremendo. Está metiendo mucho la pierna, aquí lo veis, un jugador que está acrecentando sus niveles de intensidad en el juego. Y yo creo que le veo con una mentalidad que hacía muchísimo tiempo que no le veía. Su guante, por supuesto, pues ya sabemos lo que tiene en ese pie izquierdo, que no lo ha perdido. Eso es evidente que no se pierde por mucho que tengas años de travesía en el desierto, por mucho que tengas falta de continuidad. La calidad no se pierde y, por supuesto, James la sigue atesorando. Pero a eso le ha sumado, como digo, pues el ser capaz de ordenar a una selección en ataque, a ordenar a una selección en salida de balón y siendo mucho más que un 10, un jugador total en el centro del campo. Es un James que, siendo un nivel parecido al de 2014, fijaos lo que va a hacer aquí, bueno, pues simplemente James Rodríguez, ¿no? Siendo un jugador parecido al de 2014 a nivel de calidad, sí que es un jugador que me parece mucho más completo de lo que era en 2014. Porque en 2014 no le veías bajar tantísimo a recibir, no le veías estando en la zona de 5, no le veías siendo tan fundamental a balón parado. Pero este James, amigos, yo creo que puede llegar a Europa, creo que puede volver y sobre todo le veo motivado con la cabeza puesta en volver a estar en un gran club. De hecho, él mismo ha declarado que se quiere retirar en una gran competición y en un gran equipo. Yo os quiero lanzar la pregunta de dónde veis a James Rodríguez en el año que viene, porque yo personalmente creo que no se va a quedar en Sao Paulo porque ahora mismo está para un nivel europeo. Esa es la realidad. Y hasta aquí el vídeo sobre James Rodríguez, amigos de Mundo Maldini. Por supuesto, no he querido profundizar mucho más en su Copa América porque tenéis un vídeo de Julio explicando al detalle cómo han sido sus partidos en esta competición en la que se está saliendo y de la que hoy es la final. Dejadme en comentarios lo que creéis que va a pasar y dónde creéis que va a acabar James el próximo año, si en Europa, si se va a quedar en Brasil o, bueno, pues lo que creéis que va a ser de su futuro. Final de la Copa América hoy, tendréis por supuesto todo analizado y final de la Eurocopa en la que, bueno, pues esperemos que mañana podamos contar que España es campeona de Europa. Un abrazo amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.